Decimos, Señor, esta mañana, tú eres bueno, eres maravilloso, eres puro, eres digno y eres digno de toda alabanza, Señor. Toma este tiempo en tus manos, que podamos aprender y que podamos, Señor, profundizar cada día más en todo lo que tú quieres hacer para con nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Toma este maravilloso tiempo en tus manos, háblanos, enséñanos, fórmanos y capacítanos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, preciosos de Dios, esta mañana vamos a hablar de un tema bien impresionante. Lo quise hacer así porque nos correspondería entrar en bioética, pero la semana pasada no pudimos tener la clase porque tuvimos convención y más de uno de ustedes recibió por medio de Facebook lo que eran las clases. Entonces, si dicto bioética, solo tendríamos 2 horas hoy. Y bueno, creo que vamos a ver bioética en el segundo semestre, antes de terminar nuestra licenciatura y nuestra maestría. Y hoy quiero más bien tocar en estas 2 horas la parte de lo que es libros apócrifos, deuterocanónicos y lo que son los cánones o los canon bíblicos, que es otro tema muy profundo, es un tema también muy controversial, pero es un tema que tenemos que tocar y hacer intervención quirúrgicamente a las personas y teólogos que están en este instituto. Bien, entremos en materia. ¿Qué es apócrifo? La palabra apócrifo, en su definición de los diccionarios, dice que es un objeto o un adjetivo que significa falso, erróneo, espurio, oculto. ¿Qué es apócrifo? Un libro que significa, o un escrito que es falso, fingido, erróneo, espurio, oculto. También hay otro concepto que significa adulterado. Adulterado. Me gusta mucho ese concepto, adulterado. Ahora, en la historia, la palabra apócrifo viene del griego apokriptein o apokritein, que significa ocultar, a violar, transgredir algo. Amén. Entonces, el término apócrifo viene de ese término griego que es apokritein, que significa ocultar. En un principio los apócrifos fueron apreciados, luego tolerados y finalmente excluidos. En el cristianismo la palabra apócrifo se aplicó por primera vez a escritos que debían leerse en privado. No fue hasta mucho tiempo después de la Reforma Protestante que la palabra apócrifa fue utilizada por algunos eclesiásticos para significarse a algo espurio, malo o heregético. Ahora, présteme atención, ese es el significado de lo que es la palabra apócrifo. Ahora, vamos a ver la palabra deuterocanónico. La palabra deuterocanónico significa que no se encuentra en el canon, excluido del canon como historia, mas no incluido en el canon como inspiración divina. De nuevo, deuterocanónico significa excluido del canon o no estando en el canon por historia, o estando en el canon por historia, mas no incluido en el canon por inspiración. Este nombre se le da a libros o parte de libros de las Sagradas Escrituras que desde su origen no fueron considerados inspirados por Dios, pero que son de suma importancia para la historia de la misma Biblia. Ojo con esto. Este nombre se le da a libros que no fueron considerados inspirados por Dios en la relevancia de lo que es doctrina,
pero que son importantes para la historia de la Biblia. Ahora, entrando en esto, amados alumnos, nosotros los cristianos protestantes, como mal nos llama la Iglesia Católica, tenemos un grave error, pésimo error, teológico, doctrinal, en el sentido de aplicación a estar siempre satanizando y excluyendo cosas que nos pueden a nosotros ser de mucha, pero mucha utilidad para fortalecer conceptos doctrinales e históricos de las Escrituras. Ejemplo, cuando hablamos de los libros deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos no están en el canon de nuestras Biblias, porque ahorita le voy a contar la historia. Amén. ¿Cuál canon de nuestras Biblias? La Biblia Reina Valera. Ahora, hay un debate entre católicos y cristianos, y a los cristianos se nos acusa por medio de la Iglesia Católica de ser herejes que quitaron los otros libros que completan los 77, ¿cierto? Y que solamente nos quedamos con 66 libros. Los cristianos se defienden y dicen que los libros se sacaron porque eran apócrifos, porque no estaban originalmente dentro del canon. Pero hay unos debates bien chéveres. Y voy a entrar en historia antes de entrar en un poco de Biblia. Primero, cuando las traducciones del griego del hebreo al griego se traducen del Nuevo Testamento, cuando los libros con la evolución bíblica llegan a Alejandría, anote esto, Alejandría, hay un emperador en aquella época egipcio que pide que se traduzca la Biblia del hebreo al griego y llama a 72 rabinos expertos en transcripción bíblica, llamado anteriormente escribas, los cuales son consultados en Alejandría, y este emperador los ubica en diferentes ciudades alrededor de Alejandría. Al ubicarlos, lo hizo para que ellos no tuvieran entre sí comunicación, no supieran el orden de transcripción y mucho menos se pusieran de acuerdo para dar un concepto propio en la traducción de aquellos textos. Cuando esto se traduce y se le entrega ese material literario a ese emperador, se da a conocer esas transcripciones o esas traducciones bíblicas como lo que nosotros conocemos como la Septuaginta. La palabra Septua significa los 70 y Ginta, que significa unión, 70 unidos, aunque realmente la historia o la leyenda dice que eran 72, dos que fueron jueces sobre los 70. ¿Cómo así? Esto poco se enseña. Significa que dos de los escribas hebreos o judíos estuvieron directamente con el emperador de aquella época al lado de él mientras se escribió, en el transcurso de casi 3 o 4 años que se transcribió toda la escritura del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y estos dos que estuvieron con el emperador delante de su presencia juzgaron las traducciones y concluyeron que las traducciones eran veraces de un idioma al otro. Pero en estas traducciones se incluyeron unos libros. ¿Cuáles libros? Los que usted y yo conocemos como deuterocanónicos. En la versión de la Septuaginta o la versión de Alejandría no existían 66 libros, existían 72, creo que son 72 libros.
Muchos dicen que no eran 72, que eran 77. ¿Por qué? Ahorita les voy a contar por qué. Entonces, dentro de esto, preciosos de Dios, de estos 72 libros, 7 libros, creo yo, 66 y 4, 70, 6 libros, de 6 a 7 libros, fueron transcritos como historia de Israel, como historia transcrita de Israel. En ese término del silencio de Dios hasta el Nuevo Testamento se llamó el periodo intertestamentario. ¿Cómo se llamó? El periodo intertestamentario. ¿Cómo se le llamó a ese periodo? De nuevo, periodo intertestamentario. Esta palabra intertestamentario significa una transcripción o un periodo intervalo entre un testamento y el otro. En este periodo llamado intertestamentario se escribieron libros históricos muy efectuantes dentro de la historia de independencia de Israel y dentro de la historia de Israel. Ejemplo, ¿cuántos de ustedes recuerdan en el libro de Lucas y en el libro de Juan que el Señor estaba en la fiesta de las luces? Dice que era invierno y que el Señor Jesús estaba en la fiesta de las luces. Estaba en el templo de Salomón o en el templo de Herodes en aquel tiempo. Y que Jesús les dijo a todos: yo soy la luz del mundo. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan, alumnos? Allá en MIT. Yuhu. Amén. Gracias, amado. ¿Lo recuerdan, cierto? Pues esa fiesta de las luces no era una fiesta dada por Moisés, ni dada por ninguna de las 7 fiestas de Israel, que son trompetas, panes sin levadura, Pesaj, nuevos frutos, la fiesta de las enramadas. No, esa fiesta de las luces es conocida como la fiesta de la independencia de Israel. Se le llamó en hebreo Hanukkah o Hanukkah, que significa libertad o luz. Es la historia que usted encuentra en un libro llamado el libro de los Macabeos, que es un libro donde un hombre llamado Judá Macabeo liberó a Israel de las manos de un gobernante griego que tiene representación, escúcheme, histórica como si fuera el anticristo. ¿Por qué? Porque ese gobernante griego sacrificó un cerdo encima del altar. Y eso lo dice el libro de Macabeos, un cerdo. Y eso despierta que los sacerdotes y todo Israel peleen contra ellos por 9 días. Cuando ellos están peleando contra estos griegos por 9 días, el templo quedó abandonado. No hubo nadie que se encargara del templo. Si usted me pregunta qué pasó, hubo un milagro. El candelabro no se apagó durante esos 9 días. Siempre estuvo encendido. Entonces, Judá Macabeo y los macabeos logran, escúcheme, independizar a Israel de la mano soberbia de este emperador griego y liberarlos. Y cuando los liberan, viene la independencia, primera independencia de Israel en su lucha propia. Y se le llamó el Día de las Luces, porque cuando regresaron de la batalla, vieron que el candelabro no se apagó, a pesar de que la lucha fue en invierno. Escúcheme, cuando Jesús dice en el libro de Mateo 24, que le rueguen al Señor que el tiempo de la gran tribulación o la abominación desoladora de la que habló Daniel, Jesús está recordándole a Israel que hubo una abominación desoladora antes de la independencia de Israel en el tiempo histórico de los macabeos. ¿Cuál fue la abominación desoladora? Que
general o gobernante o emperador griego sacrifica un cerdo encima del altar y maldice al Dios de Israel, haciéndose él llamar por Dios, se levanta una revuelta y viene Judá Macabeo y libera a Israel. Y mientras ellos pelearon, los griegos trataron de, perdóname se lo digo, de tribulizar o de traer tribulación a Israel durante esos 9 días, que realmente fueron 7, pero en sí fueron 9 en los 2 días que tardaron en regresar desde el lugar donde fue la batalla hasta el templo. Cuando ellos llegan, el candelabro no se apagó. Escúcheme, y esto usted lo tiene que mirar desde el término histórico. El anticristo traerá una abominación desoladora, sacrificará un animal igual que este griego, se levantará una pelea, pero ya no será un hombre sencillamente cualquiera el que peleará con ellos. Y ojo, el nombre de ese hombre era Judá Macabeo. La palabra Judá significa león o significa adorador. Esto es chévere porque Jesús proviene de la tribu de Judá, el adorador. El león peleará nuevamente contra esa tipología del anticristo, lo derrotará y el candelabro nunca se apagará, porque la Biblia dice que él es el sol de justicia. Y escúcheme, cuando esto pasa y acontece, viene la liberación o independencia de Israel y se celebra la fiesta llamada Hanukkah en los primeros 9 días que va, cuente desde el 25 de diciembre, 9 días antes. Así que entonces, ¿cuándo empieza la fiesta? 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Entre el 17 y 25 de diciembre se celebra la fiesta de independencia de Israel. Y es invierno. Cuando Jesús dice rueguen que no sea por invierno en esta tribulación, es porque Israel sufrió como nadie había sufrido en la época de esta lucha entre los macabeos y los griegos por la independencia. Muchas mujeres vieron morir sus hijos a espada de estos griegos, y así aconteció. Pastor, ¿y esto por qué no lo incluyeron en el canon bíblico? Por lo mismo, porque fue un suceso histórico de independencia. No fue inspirado por Dios. Pero pastor, sí debió haber sido inspirado por Dios, porque si el candelabro no se apagó, no, el candelabro no se apagó y fue el milagro que Dios estaba a favor de Israel en su independencia. Pero no tiene nada que ver con una inspiración divina y directa de Dios en todo el sentido de la palabra, porque en ese término Dios no estaba hablando a su nación. Dios estaba guardando silencio. Por eso se le llamó el término intertestamentario. Aunque Dios se manifestó, Dios estaba guardando silencio. A lo interesante, ¿cierto, amados? Pastor, o sea que esto de los deuterocanónicos, ¿qué significa? Bueno, le voy a comentar algo bien interesante. Se les llamó deuterocanónicos porque después de la Septuaginta vinieron escritos como el escrito de los masoretas, como el escrito de Jerónimo, cuando ya se analiza y surge una versión bíblica pasados mucho tiempo, muchos siglos, llamado la Vulgata Latina. Los libros se incluyen, pero Jerónimo y otros grandes eruditos hicieron una observación. ¿Cuál? Ellos colocan en su observación el siguiente título: estos libros no son de inspiración divina, pero evidencian la historia de una nación dirigida por alguien divino. Escúcheme esto, note esto: estos libros no son divinos, pero evidencian la dirección de una nación dirigida por alguien divino. Ahora, ¿qué pasa
con la iglesia cristiana y los libros deuterocanónicos? Pues bueno, le comento. Cuando Martín Lutero, y yo tengo que hablarles de historia aquí, cuando Martín Lutero traduce la Biblia al alemán en sus tesis, Martín Lutero no deja fuera en ningún momento los libros deuterocanónicos. Pero Martín Lutero los reúne esos 7 libros deuterocanónicos y los pone al finalizar el Antiguo Testamento con una observación. Estos libros son de importancia histórica, pero no son canon divino. Escúcheme. Casiodoro de Reina, en la Biblia del Oso, hace caso a la Vulgata y hace caso a la Septuaginta y toma estos libros y los incluye. Por eso usted tiene Biblias como la Biblia del Oso o la Biblia del Siglo de Oro, que es tomada de la Biblia del Oso, que es la traducción que hace Casiodoro de Reina, y los trae como libros y hace la misma explicación de Martín Lutero. Libros históricos que tienen una referencia valiosa en la historia de Israel, mas no son un canon bíblico. Esto es fuerte. Luego, cuando nos devolvemos un poco atrás, la Iglesia Católica hace un concilio. Ese concilio se llamó el Concilio de Trento. ¿Cómo se llamó? El Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, la Iglesia Católica determina que esos libros son canon para ellos y los llaman libros santos del canon, por orden de todos los que estuvieron ahí. Mucho tiempo antes vino un papa, el papa que escoge el canon. Escúchame, esto es muy fuerte. El canon del Nuevo Testamento y compagina el Antiguo Testamento. Este papa se llamó Dámaso I. ¿Cómo se llamó? Dámaso. Usted lo conoce como San Dámaso I. San Dámaso escoge el canon del Nuevo Testamento y escoge el canon y ratifica el canon del Antiguo Testamento y ratifica y dice: maldito todo hombre que añada algún libro a este Nuevo Testamento, o le quite o añada del Antiguo Testamento. Y esa decisión fue ratificada por un concilio vaticano. Présteme atención. Ese concilio vaticano determina que estos libros son sagrados. Ahora, esto es muy fuerte, porque esto lo va a sacudir. El canon que nosotros tenemos de los 72 libros tuvo una lucha con otro canon. Y yo sé que más de uno me va a mandar sus caritas de sorprendidos. Pues les comento que hubo una iglesia todavía más vieja que la Iglesia Católica, llamada la Iglesia Ortodoxa, que tenía aproximadamente un canon de 83 libros. En el canon católico se incluye Primera y Segunda de Macabeos. Se incluye el libro de Nehemías y de Esdras como un solo libro. Se incluye el libro de Tobit. Se incluye el libro de Tobit, Macabeos, Sabidurías, Tobías. Hay otro nombre de una mujer que la incluyen ahí. El libro de Judith. Gracias, Judith, gracias. El libro de Judith. Ellos lo incluyen. Pero la iglesia ortodoxa primitiva tiene Primera, Segunda, Tercera y Cuarta de Macabeos. Tiene los libros que les acabo de mencionar. Tiene los escritos, escúcheme, escritos de porciones del libro de Enoc. Tiene escritos y porciones, esto es fuerte, escritos
y porciones del libro de Zacarías 2. O sea, tiene Zacarías 2, tiene la Didaché, que en el Nuevo Testamento, ¿qué es la Didaché? La orden que daban los apóstoles de cómo dirigir la iglesia después de la muerte del Señor. Ahora, usted me preguntará, pastor, ¿por qué esos libros no entraron en el canon de la iglesia grecorromana o católico-romana? Ya le voy a dar la palabra y quiero que sea muy directo, Melanie, o las personas que me levantan la mano para no interrumpir. ¿Listo? Entonces, ¿por qué esos libros no están en el canon? Bueno, esos libros no están en el canon porque las dos iglesias tenían dos tipos de conceptos diferentes acerca de la ejecución de Dios. La iglesia ortodoxa creía en ciertos tipos de doctrinas que eran anticristianas genuinamente. Ejemplo, los ortodoxos creían en el bautizo de los niños, los católicos también, pero los ortodoxos creían, esto es muy fuerte, los ortodoxos creían que Jesús era un semidios y ellos creían en doctrinas nestorianas y en doctrinas que fueron condenadas como herejías, porque todo el mundo sabe que Jesús no es un semidios, o sea, un hombre que llegó a ser Dios. Nunca fue así. Entonces este choque entre este tipo de doctrinas alejaron y trajeron un cisma entre la iglesia ortodoxa primitiva y el catolicismo o el cristianismo de aquel entonces. ¿Listo? Ok, Melanie, te escucho. Sí, amado apóstol, quería acotar esto, que dentro de esos libros de lo que tú estás hablando está la Biblia hebrea del Antiguo Testamento y la Biblia griega. Y también está lo de, nos relata totalmente, abiertamente, lo de Noé. Ok, gracias. Súbele por favor un poquito aquí al volumen para escucharlo mejor, Ticor. Ok, gracias. Amén. Comentarles dos cosas para que usted tenga claridad. La Biblia hebrea obtiene los mismos, escúcheme, los mismos libros de la Septuaginta. Es decir, que incluye estos libros deuterocanónicos, pero también los incluye, ¿ya le subiste? También los incluye como un canon histórico. Ahora, el primer libro de la Biblia hebrea no es Génesis. El primer libro de la Biblia hebrea no es Génesis. El primer libro de la Biblia hebrea es Job. Amén. Amén. Y luego sigue Génesis, seguida del libro de Éxodo. Luego viene no el libro de Deuteronomio, sino el libro de Levítico. Luego viene el libro de Números. Por último termina el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque se dice que Deuteronomio y Números no lo escribió Moisés, lo escribe Josué después de la muerte de Moisés. Esto es bien interesante, por eso hay que estudiar mucho, amados, para no salirnos de ese orden fuerte en el que quiere Dios hacerlo. Entonces, hay algo bien interesante, amados. Permítanme, voy a mirar algo acá que... Ok. Entonces, preciosos de Dios, dentro de todo esto hay algo bien fuerte. Dentro de lo que nosotros llamamos el deuterocanonismo pasó algo. La lucha o el cisma de las dos denominaciones más grandes en aquel entonces, conocidas como la Iglesia Cristiana Ortodoxa y la Iglesia Católico-Romana y la Iglesia Cristiana Primitiva, dividieron estos cánones. Ahora,
En los libros de la iglesia cristiana ortodoxa, como les digo, tienen hasta cuarta de Macabeos, tienen la Didaché, que si usted me lo pregunta, mi concepto, si yo fuera teólogo de la época, hubiera incluido la Didaché como un libro inspirado por Dios. Pero ¿por qué no entró la Didaché en el canon bíblico del Nuevo Testamento? Dámaso estaba endemoniado, Dámaso no quería, bueno, tal vez en su concepto católico romano. Pero el problema es que la Didaché se descubre casi 50, 60 años después del canon. Y aunque es un libro edificante, ya no fue tomado como un libro 100% inspirado, porque fue escrito de varios puños y letras y nunca se reconoció de su procedencia. Pastor, pero el libro de Hebreos tampoco. Nadie sabe si fue Pablo o Apolos quien escribió el libro de Hebreos. Un ejemplo en nuestras Biblias. Bueno, muchos atribuyen el libro de Hebreos a Pablo, ¿cierto? Y dicen, no, Pablo fue. Yo no se lo atribuyo a Pablo. Yo no soy pablista en el libro de Hebreos, porque en todos los años, más de 25 años que llevo estudiando, los escritos del libro de Hebreos no están en griego koiné. ¿Qué es griego koiné? La lengua o el idioma común que se escribía en aquella época. El libro de Hebreos está escrito en griego romance. ¿Cómo, pastor? Sí, la palabra griego romance era el idioma que usaban los filósofos o sabios más intelectuales de la época. Pero Pablo, pastor, fue criado a los pies de Gamaliel. Sí, pero Pablo usaba el griego del común en todas sus cartas. Desde Corinto hasta Roma, Pablo usó en Éfeso, en las cartas que él escribió, su idioma común era koiné, pero el escritor del libro de Hebreos escribe en griego romance, en una manera de escritura muy elevada, y al parecer era un políglota. Y la historia me dice que el único políglota por encima de Pablo, que manejaba más de 12 idiomas en la época, que conocía la historia de Israel porque había sido uno de los eruditos similares a Gamaliel, fue Apolos. Y note algo, los escritos del libro de Hebreos no mencionan la gracia redentora que predicaba Pablo. Menciona el contraste entre el nuevo sacerdote, Cristo, y la historia judía. Probablemente tuvo que ser alguien muy dentro de toda la esencia. El debate continúa entre Pablo y Apolos, pero yo soy más Apolos en el libro de Hebreos, por la escritura, el contexto, la dimensión y la expresión del libro. Y así pasaba con las cartas, con los libros que se debatían para entrarlos en un canon. Amén. Entonces, ahí viene el gran cisma canónico. Por eso es interesante. Ahora le voy a comentar. La iglesia cristiana ortodoxa de Etiopía tiene también casi 89 libros. Pero pastor, ¿y entonces cómo sabemos si nuestro canon es sagrado o no? Si nuestra Biblia es la verdadera, si el canon es verdadero. Hay debates incluso de personas que me dicen, pastor, pero nuestra Biblia menciona el libro de Enoch, ¿por qué el libro de Enoch no lo incluyeron? Es que la iglesia católico romana manipuló y Dámaso primero. No, Dámaso trató de hacerlo más puro, y Dámaso contrata también eruditos de la época para mirar y verificar que las cartas que usted y yo tenemos hayan sido inspiradas. Dámaso no fue, y perdóname, aquí hay varios, para mí, falsos maestros muy peligrosos dentro del catolicismo. Se está yendo por intervalos la voz. ¿Cómo, hijo? ¿Aló? ¿Me oyes? Se está yendo por intervalos la voz suya. Creo que es tu internet,
porque aquí tengo una buena señal. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, señor, perfectamente. Ok, Sí, apóstol. Amén. Pastor. Sí, señor. ok. Entonces, note esto, para que usted lo capte mejor, porque se me perdió la idea, con la interrupción se me fue la idea. Pero bueno, ¿en qué íbamos? Ayúdenme a coger la paloma. Ah, ok, Estaba hablando de Damaso. ok, Lo de Damaso. sí, Dámaso. Dámaso no escribió la Biblia, como dicen dos falsos o tres falsos maestros muy peligrosos católicos romanos. Uno es Santiago Alarcón, al cual le he pedido debates. Y no me quiso contestar un debate que le pedí, porque él debate con muchos pastores y supuestamente les da palo. Pero cuando le dije que yo era discípulo de la Sociedad Bíblica y del Instituto Reina Valera, y que estaba tratando de debatir con él, porque soy también en este momento, estoy estudiando y me he hecho discípulo de un gran teólogo español, no Samuel Pérez Millos, porque Samuel Pérez Millos hace parte de, de esto, sino un gran teólogo español, que después les hablaré para que ustedes también puedan estudiar con él. Santiago Alarcón dijo, no, con él no, porque le ha huido a los debates con él. Luis Toro, que es este padre, este cura que también coge a gente indocta, a gente que medio conoce escritura y no conoce profundización de temas, y no debate fuera de la Iglesia Católica, porque, perdóname, es una vergüenza, porque dentro de la Iglesia Católica pues él puede manipular a sus feligreses. No hay alguien que haga un debate pleno, alguien que sea un modulador. Entonces no tiene cómo defenderse la persona, porque él interrumpe, él se quita todo. Y está este otro teólogo católico. Ellos afirman que Dámaso escribió o inspiró el Nuevo Testamento. Y ellos dicen que nuestro concepto de solo escritura se cae porque la tradición es verídica. Bueno, les comento, Dámaso no escribe el Nuevo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento quedó escrito hace más de 200 años antes de Dámaso. El problema es que el Nuevo Testamento estaba distribuido por porciones. Lo que hace Dámaso primero es tomar las porciones que estaban en Asia Menor, en Éfeso, en Galacia, y trae las cartas y hace una comparación de cada una de las cartas, de los escritos, y los reúne en lo que hoy en día usted conoce como las cartas, los evangelios y todo el concepto del Nuevo Testamento. Él lo toma. Entonces los católicos dicen San Dámaso, a Dámaso le debemos el canon. A Dámaso lo que le debemos fue que Dios lo usara, porque hay que reconocer, Dios lo usó para juntar todas las cartas, pero ya las cartas llevaban más de 200 años girando por todas las iglesias. Problema de no tener teólogos que también sepan historia. Y creo que ustedes no me habían escuchado como historiador hasta hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Les ha gustado la clase? ¿Alguna duda? Porque voy a empezar a profundizar. ¿Ninguna? ¿O mucha información? Ahí me levantó la mano alguien. Toca ahí. Toca agua, perdón. Marisa Bayona, pastor, buenos días, Dios te bendiga. Por favor, acércate bien a tu micrófono para que te podamos escuchar. Sí, ya le subí el volumen, pastor, buenos días, Dios los bendiga. Súbele acá, Héctor. Yo tengo una pregunta, pastor. Hace poco estuve leyendo sobre las historias de la Biblia y dentro de todo lo que leí me salió una Biblia que está celosamente guardada en una iglesia de etíope, le dicen la Biblia etíope, y ellos siempre han
manifestado que esa es la Biblia original, pero no está ni siquiera abierta al público, pero sí está dentro de una iglesia católica que es supremamente resguardada en esa ciudad y hay una historia sobre esa Biblia. Me gustaría saber si realmente eso es cierto o no. Ok, la Biblia etíope y está guardada en uno de los templos más antiguos de la humanidad. Pero te voy a comentar, esa Biblia no es la verdadera. ¿Por qué, pastor? Esto lo va a sacudir. ¿Será que me meto en problemas? ¿Qué dice usted? ¿Me meto en problemas? ¿Lo sacudo? No, para nada, pastor, es sencillamente para corroborar la historia. Okay. No, pero vuelvo y les digo a los alumnos ya entienden a qué me refiero cuando digo que si me meto en problemas. Usted Hable, es maestro. valiente, Habla. ¿Seguro? usted es valiente, usted es valiente. Ok. Usted es un guerrero. Métase, métase. Ok, me voy a meter. Apologética. Apologética. Bueno, me voy a meter en problemas. Escúcheme. Ninguna Biblia es verdadera. Aleluya. ¿Cómo, pastor? Sí. Y la Biblia no es la palabra de Dios. Uy, de pronto me van a dar piedras como hereje. No. La Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. Me encanta el silencio que cogieron los alumnos. Yo sabía. Amén, amén. La Biblia, Amén. ¿Por qué no? Porque no. la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. Porque la palabra Biblia significa unión de varios libros. Y esos libros contienen palabra de Dios. El problema ¿No es lo mismo? no. Porque escúcheme, usted puede tener una Biblia completamente llena de historia y no tener palabra de Dios. Si yo cojo, Pastor Benjamín y hermanos, los libros de este escritor Gabo, que fue de nosotros de Colombia, ¿cómo es que se llamaba el escritor? A ver, Gabriel García Márquez. Gabriel García si Márquez. cojo toda la colección de Gabriel García Márquez y la sumo en una biblioteca, tengo una Biblia, porque la palabra Biblia proviene del griego unión de varios libros, biblios, y contienen la historia de varios libros que hizo Gabo, y son Biblia, porque el término Biblia es unión de libros. Perdón, mi pastor, pero si todos los libros que tomaron fueron inspirados, entonces es la palabra de Dios. Pero escúchame, es que ese es el No problema. todos. Le voy Historia. Perdona, aquí quería llegar, a este término de teología quería llegar con ustedes. La Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios. Amén. La contiene, porque entonces la pregunta es esta: los testigos de Jehová que cogen parte de la Biblia, ¿tienen inspiración de Dios en su Biblia? Pastor Jeremías 8:8. Ya voy para allá. Escúchame. Obvio que no. No, espérame, Pastor Benjamín, espérame, tú me estás diciendo que la Biblia de los testigos de Jehová no tiene inspiración divina. Sí tiene. Sí, amén. Obvio sí, que sí, señor. pero- Lo que pasa pero es que no. está mal interpretada. Y tiene inspiración divina. Perdón, pastor, Porque esa es habla una del Biblia Espíritu, adulterada. habla del Espíritu, habla de Cristo, habla de Jesús. Pero lo que pasó es que ellos cogieron la palabra de Dios y la adulteraron. Pero el término tiene inspiración. Por eso les digo, esto es sacudiente para nosotros en nuestros conceptos
religiosos doctrinales. Pero note algo, nuestra Biblia, nuestras Biblias contienen la palabra de Dios, pero no son la palabra de Dios directamente. ¿Por qué? Escúcheme, porque la palabra, escúchenme, por favor, para que me entiendan el concepto. Guárdenme silencio. Porque la palabra de Dios directamente es lo que se revela cuando usted por el Espíritu la entiende. Escúcheme. ¿Los católicos tienen la Biblia? Hago esa pregunta. Amén. Sí, claro. ¿Los católicos Sí, tienen señor, sí la Sí, tiene. señor, sí la tiene. Amén, sí la tiene. y la leen cada domingo? Bueno, por ahí Amén. algunas Sí, en parte. amén. ¿La leen en sus misas? Sí, claro. Sí, Amén, amén, así es. Pero esa Biblia que ellos tienen, ¿se hace palabra de Dios para ellos o no? claro, según la fe de Para ellos. ellos sí. No se hace palabra de Dios para ellos, porque si se hiciera palabra de Dios para ellos, no pecarían, no practicarían pecado y no necesitaría que usted y yo le volviéramos a predicar nuevamente el Evangelio. Ellos lo que tienen es una Biblia, una suma de libros, pero no se les ha revelado como palabra de Dios. En su verdad, ellos tienen palabra, en la verdad de ellos. No, ellos tienen libros, pero no tienen palabra de Dios. Y cualquier persona puede tener la Biblia en su casa y no tener palabra de Dios. Gente tiene la Biblia en su casa abierta en el libro de Salmos, en el capítulo 91 o en el Salmo 91, y tiene Sí, sí. libros, pero no sí, tiene claro. palabra de Dios. Palabra de Dios es considerado todo lo que se revela al hombre para hacerlo cambiar a fin de que entienda y conozca quién es Dios. Amén. Sí, el amén. rema de ellos. Amén, así es. Porque hasta los brujos tienen las Biblias. A eso quería llegar. Entonces, el libro contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, es la palabra de Dios cuando ésta se revela al hombre por el Espíritu. Perdón que haya sido tan fuerte y lo haya llevado a una confrontación, pero de hecho esto lo va a sacudir. Cantidad de Me personas. encantó eso, me encantó. Dime, hija. Que me encantó eso porque nunca lo habíamos visto desde ese punto de vista. Por eso es tan importante estudiar esto. Escúcheme. Hasta los drogadictos tienen la Biblia. Y cuando tienen ansias, arrancan la hoja y se la fuman. Y escúcheme, no quemaron la palabra de Dios, quemaron un libro que contenía la palabra de Dios, es diferente. Pero cuando el drogadicto lee y se le revela la palabra, entonces deja de consumirse esas hojas de ese libro y empieza a humillarse porque se le reveló la palabra de Dios. ¿Por qué se le llamó a la Biblia la palabra de Dios? Porque contiene la revelación de la misma. Pero cualquier persona puede usar su Biblia como un libro más. Solamente se hace palabra de Dios cuando ésta se revela definitivamente a los hombres. Por eso de nada sirve tener una biblioteca llena de libros que hablen de Jesús si ese Jesús no se hace carne. ¿Cómo, pastor? Sí, escúcheme. ¿Qué es palabra de Dios? Palabra de Dios es tener la revelación de Dios en mi ser, porque el verbo se hizo carne. El verbo era la palabra, era el logos, era el rema. Él se hizo hombre, se hizo carne, y esa palabra
tiene que revelarse en su corazón, ser escrita por el Espíritu en su corazón, para no ser simplemente letra muerta escrita en la mente de los hombres. Eso fue lo que le pasó a Israel. Israel cogió los libros y los volvió sencillamente literatura, y cuando vino Cristo a demostrar el poder, la esencia de esos libros, lo rechazaron. Por eso la Biblia dice que ahora la Biblia no estará escrita literalmente para nosotros como algo en piedras, sino que será revelada en lo profundo de nuestros corazones como palabra viva. Eso es palabra de Dios. Amén. Amén. Lo sacudí un poquito. Amén, amén. Entonces, connote algo. Yo puedo tener la Biblia en mi casa y darle la misma importancia a la Biblia que a los escritos de Friedrich Nietzsche, que a los escritos que les acabé de mencionar, aunque nos duela, de Ágabo, de Gabriel García Márquez, y puedo tomarla como un libro literal. De hecho, esto lo va a sacudir a usted. Pero en las universidades, los grandes filósofos, psicólogos, que tengo psicólogos aquí que están estudiando aquí en el Instituto Bíblico, muchos usan la Biblia para tratar de desmentirla, desde la filosofía, desde la ciencia, desde la historia, y muchos tienen la Biblia incluso para evidenciar cosas científicas, mas no se les ha revelado como palabra de Dios. Psicólogos tienen la Biblia para buscar una salida a circunstancias de cómo ejecutar una buena deducción psicológica, pero no se les ha revelado como palabra de Dios. Filósofos tienen la Biblia para estudiar a Cristo como filósofo, pero no se les ha revelado la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios toma vida y se hace palabra en la vida del hombre cuando el Espíritu Santo la revela, porque toda palabra es inspirada por Dios, útil para redarguir, para edificar, para exhortar, para consolar, para instruir al hombre en todo lo bueno. Esto es lo que nos sacude, pero es la realidad. Si todo el mundo tomara, préstame, este libro como palabra de Dios, no habría necesidad de estar evangelizando. Pero el trabajo de la iglesia es que el contenido de este libro se haga vida en la vida de un hombre. De lo contrario, solo es libro. Se fueron los amenes. Ninguno dijo nada más. Escucho sus opiniones muy brevemente para pasar a la segunda parte. Alguien me levantó la mano, Melanie. Luego Néstor. Amén. Ahora, quiero hacer una aclaración antes de que Néstor y Melanie hablen. Lo que les estoy hablando no quita la veracidad, por Dios, entiéndanme. No quita la veracidad y la profundidad de la inspiración divina de cada libro. La inspiración divina, es decir, que Dios habló, se manifestó y se reveló a hombres para inspirarlos a escribir el libro. Pero la cuestión es que hay que ser franco y directo. Aunque el libro es inspirado, es divino y es dado por Dios, no es palabra de Dios para todos, es palabra de Dios para aquel que ha entendido la revelación de Cristo y para los que el Espíritu les revela quién es Cristo, se hace palabra. De lo contrario, solo lo tomarán como libro. Ahora sí me hice entender. Mejor todavía. Amén, amén. Ok, Melanie y Néstor. Néstor,
Sí, pastor, buenos días. También hay una exageración con la palabra y es que mucha gente la toma como un amuleto. O sea, que donde ponen la Biblia la abren y que ahí va a haber santidad, que va a haber bendición. Y aún así también pues hay gente cristiana evangélica que también tiene la Biblia, pues no digo que cogerle y botarla ni nada por el estilo. Hay que respetar ese libro, pero la tienen es como algo como para hacer un milagro y colocar la Biblia. Y hay gente que le coloca la Biblia a alguien en la mano que para que haya una sanidad y cosas así, que eso no corresponde. Lo que tiene efecto es la palabra, no es el libro como tal. Miren, muchas gracias, Néstor, me gusta eso. Gracias, qué buena opinión. Por eso les digo, tan concisa y precisa. No me vaya a malinterpretar. Voy a hacer un ejemplo, pastor, con el debido respeto de tu palabra. Míreme, lo voy a confrontar en algo. Hay personas que cogen la Biblia y ahora se nos volvieron adivinos bíblicos. Esto lo veo, lo vi y mi padre que está ahí, el pastor Benjamín, fue testigo también de esto en Suezca. Pastores que cogían la Biblia y dice, Dios les va a hablar, Dios va a dar profecía. Dedín, marín, de dopingüe, cucaramatare, títare fue, cierro la Biblia y la abro otra vez, y fra, y leían ahí, y entonces el Señor dice, los castigaré y mandaré las 10 plagas sobre ustedes, si ustedes no se arrepienten, les va a mandar las 10 plagas, y entonces el pastor dice, dedín, marín, de dopingüe, cucaramatare, títare fue, abro la Biblia otra vez, y abre y dice, y sobre los pastores también, no, esta no me conviene, Padre, en el nombre de Jesús cierro y vuelvo y abro. Y hay sectas que manejan la Biblia así. Tenga cuidado, no dice que cerrándola un día abra y dice, y Judas se ahorcó. No, esa palabra no es para mí. La cierra y vuelve y la abre y dice, lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto. ¿Aló? Y hay personas que han hecho de esto un fetiche. ¿Pero por qué? Porque lo ven como libro, no lo ven como palabra de Dios. Por eso les digo, es libro solo hasta cuando ésta se revela y es fuerte. Pero escúcheme, quiero darle este ejemplo. Mire, con respeto lo hago, por eso me quito los zapatos. Hay gente que pone las Biblias y hace esto. Lo estoy poniendo como un ejemplo. Se paran encima de la Biblia, ¿sí o no? Y pero le voy a decir algo. El día que el hombre se baje de estar encima de la Biblia y ponga la Biblia encima del hombre, ese día el libro dejará de ser libro y se volverá palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que dirige la mente, los pensamientos, los caminos del hombre. Escúcheme, esto es un libro, pero se hace vida cuando se revela lo que está en el contenido. Es el único libro que tiene al autor del libro hecho vida en el mismo. No sé si usted le da la gloria a Dios por esto. No sé si usted le da la alabanza a Dios por esto. Pero tenemos que volver al principio de dejar de interpretar el libro como un libro y volver a anhelar que ese libro se haga palabra de Dios en nosotros, palabra de Dios en nuestra vida. Y escúcheme, fui duro cuando le dije esto, pero es real. Juan Carlos, muy breve, por favor, hijo. Mi pastor, la fe sin obras es muerta. Muchas personas, y acá en el Atlántico principalmente, iglesias muy sencillas, tienen la Biblia, como lo dijo nuestro hermano anterior, de un fetiche. La leen, pero no la interpretan, no la analizan, no la ponen por obra. Leen y no extractan el contenido, ni lo interpretan para sí mismos ni para los demás consiervos. Amén. Entonces, ya le doy la palabra a César para continuar. Miren, fui duro en este concepto, pero es verdad. Ahora, le voy a mostrar algo. y antes de darle la palabra a César, si toda la Biblia fuera palabra de Dios, entonces Dios permitió que el diablo hablara en su palabra. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque el diablo aparece ejecutando muchas cosas en la Biblia. Habló con Adán y Eva. Tentó a Jesús.
se levantó contra David. Usó la misma escritura para tentar a Jesús. Ahora, si toda la Biblia fuera palabra de Dios, ¿por qué entonces Dios no usa solo su palabra para hablarnos de lo santo? Porque dejó la muestra de los pecados de los hombres. Abraham, David, sus adulterios, sus fracasos, sus caídas. Porque Dios usa ejemplos de hombres para que el hombre vea la misericordia de él. Entonces la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no todo lo que está en la Biblia es aprobado por Dios, dado por Dios y hecho por Dios. Sencillamente son recopilaciones para que el hombre se acerque a Dios y Él se manifieste al hombre. Por eso es útil para edificar, redarguir y exhortar y corregir. Es muy fuerte, pero es real. Por eso estas clases se tienen que dictar en Magister. Por eso yo estoy hablando con próximos maestros que aspiran en algún momento a un doctorado. Por eso esta clase no la estoy dictando a niños pequeños, la estoy dictando a gente que anhela una maestría. Amén. César. Como ya sabemos, la Biblia es un compendio, ¿no? Sí. Una biblioteca. Traigo a colación el caso de Carl Luna. En los cimientos de su iglesia sembró, creo que, Biblias. Entonces, esos son errores también, porque ellos piensan que están colocando la palabra como base, y usted lo decía ahorita, ¿no? Es el logos. Sí, es la pésima interpretación, porque le digo, porque lo ven como un libro, y dicen, no, y le meten misticismo al libro, ¿no? Yo voy a meter la Biblia en una caja de vidrio y la voy a enterrar en la iglesia, porque aquí en la iglesia quedará enterrada la palabra de Dios y será el cimiento. Incluso, perdónenme, no les va a gustar a muchos, son actos masónicos y hechiceros. Los hechiceros cogían en sus aquelarres para consagrar y maldecir algo, usaban la misma Biblia para enterrarla y decían que ahí jamás habría edificación. Entonces, al fin, ¿qué? Lo que usan los brujos en sus aquelarres para que el diablo reinara, lo cogemos ahora para hacerlo como un acto profético en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque hay revelación y manipulación de un libro, pero no hay revelación y vida eterna de la palabra que contiene el libro. Pastor, disculpe. Sí. Hay la gente que practica la hechicería blanca usa pasajes bíblicos. Sí, claro. Claro. Y aquí yo estamos liberando gente. Dios nos ha permitido aquí en la iglesia, y soy testigo ocular de Dios, estar liberando personas que vienen atadas con brujos que los ataron con mismos versículos bíblicos. Es que es impresionante, amados. Ok, gracias, Deandra. ¿Alguien más? Los escucho. ¿Les ha gustado la clase? Hago la pregunta, ¿les ha gustado la primera etapa? Amén. Muy edificante, pastor. Miguel, te escucho. Mi paz es me saqué de la duda una pregunta con respecto a la inspiración. De acuerdo a los 10 mandamientos, la palabra dice que fueron escritos, ¿cierto? Fue por el dedo de Jehová. Según de una enseñanza que escuché, que decía que cuando Moisés se partió las tablas, los mandamientos, pues cuando volvió a subir, ya Moisés redactó mandamientos aparte de los que Dios ya le había mandado. Ok, sí. Eso también lo quería tocar en esta segunda sección. Muchas gracias, hermano. Y aclararles algo. Dentro de lo que son los cánones, en el canon del Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros, llamados la Torá, o llamados el Pentateuco, porque la palabra penta significa 5 y teuco significa instrucción también, existe algo, existen 7 leyes. Y esto nos sacude a nosotros.
a las personas que les apasiona la gracia o son hipergracistas, ellos dicen que en el momento en que Jesús murió en la cruz, toda la ley fue abolida o toda la ley fue cumplida. Entonces que ya no hay necesidad de la ley. Escúchenme, es absurdo, porque existen 7 leyes. La primera ley que Dios estableció está en Génesis 1. Se llaman las leyes de la naturaleza o las leyes de la ciencia. Ejemplo, yo puedo decir, no existe la ley de la gravedad, y me abro la ventana y me tiro. ¿Qué me va a pasar? Que usted me va a tener que ir a visitar al hospital, mi papá va a tener que venirse desde Medellín para mirar si me enyesaron o no las piernas o los brazos, por andar jugando a decir que la ley de la gravedad no existe. La ley de la ciencia existe. La ley de la vida y de la muerte existe en el momento en que Adán y Eva pecaron. Fueron establecidas por Dios. Son las leyes del universo. Es la primera ley, está en la Biblia. Segunda ley, las leyes morales. Esas leyes morales, y ojo aquí, son muy fuertes y las establecieron los mismos hombres dirigidos por la conciencia de Dios para que no se saliera del orden el hombre en cómo vivir adecuadamente con los suyos. Ejemplo, ¿está listo para esta bomba? Todavía no he usado Biblia porque hoy estamos más en la parte de historia, pero lo voy a profundizar en algo fuerte. ¿Cuántos se acuerdan de Tamar y de Judá? Amén. Díganme en un amén los que se acuerdan de Tamar y Judá en el libro de Génesis. Amén. Amén, amén. ¿Qué iba a hacer Judá con Tamar cuando se dio cuenta que Tamar estaba embarazada? A matarla, la iban a matar. ¿Y cómo la iban a matar? Apedrearla. Apedrearla. Espéreme, ¿la iban a qué? A apedrear. Bueno, pare ahí. La iban a apedrear. ¿Y por qué si no estaba la ley de Moisés? Y se supone que apedrear a una mujer fue dada por la ley de Moisés. Pero en la época de Judá era Jacob, 400 años, como 500 años antes. ¿Qué hacía una ley para apedrear a una mujer cuando la ley todavía no había sido establecida? Quería verlos en ese silencio. Nadie había analizado eso. Pero nosotros decimos, y los fariseos llevan a una mujer en el Nuevo Testamento donde Jesús arrastras y le dicen, hey, hay que apedrarla. La ley de Moisés nos dice que hay que apedrarla, pero escúcheme, antes de la ley de Moisés ya estaba esa ley. ¿Quién la estableció? ¿Dónde surgió? ¿Por qué surgió? ¿De dónde vino? A veces leemos y nos pasamos detalles tan profundos como ese. O sea, pastor, que se le acreditó eso a Moisés. Ok, Alexandra dice, ¿se le acreditó? Néstor, te escucho. Pastor, y lo más terrible es como cuando iban a apedrear a la mujer al frente del Señor, también pasó con Judá, que iban a matar a la mujer, pero a Judá sí lo declararon libre, o sea, pasó por como si nada. Claro, ok, Melanie. Tienes la mano levantada, si no bajen la manito, por favor. Ok. Fuerte esto. Pues le voy a comentar. Esa ley la establecieron las naciones para impedir que hubiese un quebrantamiento moral entre las mujeres, sus maridos y otras naciones. Por eso, cuando viene Judá, Jacob y todo, Abraham y todos ya habían adaptado eso en Ur de los Caldeos. Eran leyes morales de cómo vivir moralmente, cómo vivir de una manera ordenada y tratar de vivir de una manera civilizada. Entonces, déjeme decir algo. La ley de Moisés ordenaba matar una mujer
porque era una ley moral y civil, no era una ley dada directamente por Dios, aunque Dios las aprobó, porque Dios quería que su nación viviera moralmente guardada de la maldad. Pero eso no estaba en los 10 mandamientos. Es como la ley y la constitución de Colombia. Si te pasas un semáforo, te toca pagar. No, y Dios la aprueba, porque toda autoridad puesta por Dios en los hombres es aprobada por Dios, a fin de que el hombre no se salga de un orden de hacer lo bueno, aunque no sea directamente de la misma boca de Dios. Y esta segunda ley se llamaron leyes morales. Y venían desde antes de Moisés. Lo que hizo Moisés fue adoptar las leyes morales buenas de otras naciones y traerlas para que Israel las aplicara. Y Dios dijo: me gusta, tomaste lo bueno, yo apruebo lo bueno, porque Dios siempre buscará lo bueno para que el hombre viva correctamente. No sé si sabía eso, pero espero que esta clase le haya abierto. Poderoso. ¿Cómo, Alexandra? Tremendo, poderoso. A veces mucha gente ha preguntado y ha dicho, Dios era injusto en el Antiguo Testamento porque creó cosas como inhumanas, injustas. Y ahí es donde se da cuenta uno la falta del conocimiento que tenemos. Claro, ¿por qué? Porque lo que hizo Dios fue avalarlas. Dios no las creó, el hombre las creó para que la gente viviera moralmente bien. Es como la ley de Colombia: si encuentran a alguien robando, va a la cárcel. Si encuentran a alguien violando, va a la cárcel. Si encuentran a alguien haciendo algo indebido, va a la cárcel. Esas leyes no las creó Dios, las creó el hombre para tener una buena convivencia. Eran los manuales de convivencia de las naciones de aquel entonces. Lo que Dios hizo fue aprobar lo bueno del manual de convivencia de esas naciones. Pero es lo mismo, las leyes de moralidad, que una mujer tenía su estado, el hombre no tenía que acostarse con ella si tenía su menstruación. En aquella época, si alguien iba y tocaba a algún muerto, tenía que bañarse y purificarse. ¿Por qué? No es porque Dios los quisiera tratar mal, no es porque Dios los quisiera apartar del campamento, Dios fuera tirano, es porque el mismo Dios los estaba guardando. ¿De qué? De una plaga, de una peste, de una viruela, de una varicela, de cualquier cosa. Dios los estaba guardando. Él era estricto, y esas fueron las terceras leyes. También Dios las aprobó en los hombres, se llamaban las leyes de salubridad. Aleluya. Yo no sé si usted está aquí, pero esto es impresionante. Leyes de la naturaleza, leyes morales y leyes de salubridad. Eso estaba incluido en la ley de Moisés, pero era por eso se llamaba ley de Moisés, no ley de Dios. Ley de Moisés, Moisés lo hizo para cuidar su nación, de no contaminarse con enfermedad, de que no entrara la maldad y que no fueran como las otras naciones que no tenían ni ley ni padre. Y nosotros pensamos que todo eso es palabra de Dios. No. Eso fue aprobado por Dios, pero no lo hizo Dios, lo hizo Moisés como el presidente de la nación de Israel. Él fue el que determinó esas leyes morales y esas leyes de salubridad para cuidar la nación. Y Dios dijo: yo pongo también mi sello, porque todo lo que tú hagas yo lo respaldaré si es bueno. Voy con Tocay y con Néstor. Gracias, pastor. Es precisamente para aportar, y me quitó la palabra de lo que quería decir precisamente, porque en esa época habían leyes civiles y administrativas dentro de los estudios sociopolíticos de la conformación de esas regiones y de esos reinados que habían en esa época, por así decirlo, para tenerlo más claro. En la época de Tamar y Judá, por ejemplo, existía la ley del levirato. La ley del levirato, sí, muy bien. Muy bien, me gusta eso. El pariente más cercano debería casarse con la viuda de su hermano fallecido. Asimismo, existían las leyes morales contra las mujeres que se embarazaban fuera del matrimonio o eran solteras. Entonces, precisamente, es corroborar lo que usted decía, que eran leyes de carácter civil
para el manejo de los ciudadanos dentro de determinada época o región, como para establecer el orden, lo que usted hablaba de la convivencia sana y de las normas de conducta que deberían tener los ciudadanos en términos morales, en términos de salubridad, etcétera. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Ahora, noten algo, antes de darle la palabra a Néstor, miren esto. ¿Sabían ustedes que en Egipto había una ley sobre la mujer adúltera? Y ellos no adoraban a Dios, ellos adoraban sus dioses. Ellos adoraban a Osiris, a Isis, a Bemoth, ellos adoraban cantidad de dioses. Pero en Egipto, si una mujer era adúltera o era encontrada siéndole infiel a su esposo, la llevaban ante Faraón y su corte, le hacían un juicio y le quitaban media nariz. Sí, le quitaban media nariz, la dejaban sin nariz, como un marranito, para que todo el que pasara dijera: mujer mala, mujer aborrecida por los dioses, mujer adúltera. Y poco lo estudiamos. Los asirios, ni se diga, hermano, los asirios eran peor de perversos cuando encontraban a una mujer así, porque decían: la mujer ha manchado nuestros dioses, a Astarot y a Baal y a los dioses del cielo. Y cogían aceite caliente y lo derramaban sobre la cabeza o el cuero cabelludo de la mujer y la calviaban, a fin de que tuviera la mujer la cabeza quemada, y todo el que la viera cuando fuera a estar con ella dijera: esta mujer es quemada en su maldad. Eran leyes morales. Pero ¿sabe qué pasa con la iglesia? No estudia. No estudia. Amados, por ejemplo, lo que les estoy hablando de los libros deuterocanónicos, si usted los estudiara, usted sabría que hay unas cosas que sirven en la historia. ¿Qué tal si yo le dijera a usted? ¿Lo puedo sacudir un poquito? ¿Los puedo sacudir? Bueno, voy con Néstor, y luego los sacudo. Sí, pastor, hay una cosa tremenda y es Caín le dice al Señor: y el que me va a encontrar me va a matar. ¿Y quién le había enseñado a él eso? Lo que pasa es que Dios puso en nosotros ese ingrediente. El primer ingrediente que Dios puso en nosotros es: hay que buscarlo. Nosotros necesitamos de Dios, necesitamos de Él. Por eso la gente resulta adorando al diablo, adorando las piedras, adorando al mismo Dios verdadero, porque necesitamos de Él. Y la otra cosa que yo cuando evangelizo le digo a la gente: usted hace lo malo, ¿y por qué se esconde? Por ejemplo, un ladrón, un asesino hace lo malo y se esconde. Un niño hace lo malo, un niño pequeño le quita el juguete al otro y llega el papá bravo y él de una vez sabe que hizo algo malo. Es porque tenemos en nuestro corazón. Así no tuviéramos Biblia, vamos a ser juzgados por la ley de la conciencia. Muy bien, gracias, Néstor, me gusta eso. ¿Quién juzgaba a los hombres antes de la ley, antes de la Biblia? Su conciencia. Por eso la Biblia dice que en el tribunal de Cristo los hombres que murieron sin conocer a Cristo serán juzgados por su conciencia, porque la conciencia es el testigo interior que Dios dejó en el hombre como su voz. Qué bueno, gracias. Me gusta que los alumnos entren y entiendan la dimensión profunda de lo que es teología. Eso me gusta. Y creo que estamos avanzando, estamos creciendo. Yo espero que en diciembre o en inicios de enero, cuando hagamos graduaciones, usted pueda decir: sabes, quiero seguir mi doctorado el próximo año y poder edificarnos, porque déjeme decirle, hermano, creo que hemos avanzado y creo que estamos creciendo. Me da mucho gozo de que incluso instituciones internacionales que han escuchado nuestras clases digan: estas clases son profundas. No se ven ni siquiera en otros seminarios donde se paga dólares y cosas costosas. Y eso también es gracias a ustedes, porque miren, alumnos, si ustedes profundizan, vamos a tener una mejor claridad cuando nosotros llevemos la palabra de Dios. Tenemos que volver a esa pureza. Amén. No llevar un libro. Cualquiera lleva la Biblia como un libro en su morral, pero no todo el mundo la vive. Incluso hay gente que la lleva debajo del sobaco y solamente es el libro con el que usa para atacar, para saber y para distinguir.
Héctor me acabó de decir algo y ya le voy a dar la palabra aquí a alguien más que me tiene Miguel, que tiene la mano levantada, pero le voy a comentar algo. Héctor me comentaba y yo he querido ir, en algún momento voy a ir de pronto a Medellín y voy a ir a la plaza y si está ahí, voy a hablarme, voy a sentarme y voy a simplemente a picarle la lengua al teólogo de la calle, porque es muy impresionante ver a un hombre que sabe tanta Biblia, pero predica trabajo. Debate trabajo, debate a veces borracho. Y escúcheme, tiene revelada la letra, pero no tiene revelada la palabra de Dios en su ser, porque si lo hiciera así, se alejaría de su propio pecado. Y aunque tiene sabiduría, la Biblia dice que hablamos estos misterios no para los que tienen sabiduría humana, sino para los que han experimentado la sabiduría del Espíritu, la cual los ha transformado. Amén, amén, así es. Qué tremendo. Qué tremendo. Ok, Néstor, te escucho. Perdón, Néstor no, sino Miguel. Pastor, ese es un burlador. Néstor, perdóname, va Miguel y ya ahorita te doy la palabra para avanzar en la clase. Miguel. Mi paz. En cuanto a los mandamientos, Moisés se crió en toda la élite de los egipcios. Entonces, esas leyes o lo que él incorporó dentro de los mandamientos fueron tomados de la ley de egipcia. Y si hablamos de que egipcio, cuando se habla de la palabra de egipcio, se habla del mundo. No, Miguel, todas las leyes no fueron tomadas de la ley egipcia, porque si no, entonces en Israel habría más de una mujer sin nariz. Sencillamente lo que Moisés hizo fue decir, hay unas leyes morales que son buenas, las voy a poner aquí. Dios, ¿te parece bien? Y Dios llega y dice, sí, me parece bien, porque esas leyes morales, aunque los hombres que no me conocen las establecieron por la voz de la conciencia de lo bueno. Por eso se dice que Dios estableció todo lo bueno sobre la tierra, todo lo bueno. Y escúcheme, no todas las leyes morales fueron tomadas de las naciones de Egipto o de las naciones paganas, no señor. Fueron muchas de esas también fueron preguntadas por Moisés hacia Dios. Y por eso Dios en el libro de Levítico, anóteme esto, libro de Levítico y libro de Deuteronomio, Dios llega y le dice a Moisés, cuando Moisés le presenta el decálogo, ¿qué es el decálogo? La constitución judía o hebrea de la época. Dios llega y le dice a Moisés, toda mujer que no esté saldrá del campamento. Esto será ley de Dios a través de Moisés. Todo hombre que tenga lepra se le pondrá una capa y será aislado de su gente. Esto será ley de Dios y ley de Moisés, porque Moisés le consultaba a Dios. Lo que hacía Dios era ponerle el sello de aprobación. Entonces hay que identificar la ley de Moisés y la ley de Dios. La ley de Moisés fue aprobada por Dios. La ley de Dios era directamente de la boca, puño y letra de Dios. Entonces, aunque las leyes que usaba Moisés eran fuertes, fueron leyes aprobadas por Dios, porque en la época no había cómo contener una plaga, cómo contener un virus o cómo manejar la medicina como se está haciendo ahorita. Entonces Dios, cuando Moisés le consultó a Dios, Dios avaló estas leyes morales, estas leyes de salubridad y estas leyes civiles. Escúcheme, ¿cuántas llevaríamos? 4. Ley de la naturaleza, ley moral, ley de salubridad y ley jurídica o ley de juicio. Esas 4 leyes. ¿Ley de la conciencia? Sí, estaban en Israel. Ejemplo, Moisés llega y dice, ¿cómo hacemos cuando venga una acusación sobre un levita, sobre un hombre de Dios? Entonces Dios llega y le dice, mira, Moisés, cuando eso pase, reunirás a los ancianos, le harán un justo juicio al hombre, habrán 2 o 3 testigos, y así se hará, y tú lo manejarás así. ¿Y qué hacemos, Señor, cuando alguien venga y diga que ya no tiene lepra? Entonces se presentará el sacerdote, dará unos sacrificios, se purificará, y así lo hará, estará fuera del campamento, y así lo haremos para guardar a ese hombre, para guardar la nación. Esas leyes fueron dirigidas por Dios.
no directamente dadas por Dios, pero dirigidas por Dios. Porque escúcheme, cuando Dios usa, esto va a ser fuerte, cuando Dios usa a tu pastor, cuando Dios usa a un presidente, cuando Dios usa a un profesor, cuando Dios usa a un juez, cuando Dios usa a tus padres para impedir que hagas algo, muchas veces no lo está haciendo para impedirte, te lo está haciendo para protegerte. No sé si lo está entendiendo. Cuando Dios te dice no, no es porque no te ames, porque te está cuidando de algo que más adelante te puede hacer daño. Cuando Dios muchas veces te dice no en ciertas circunstancias, no es que no quiera que tú no crezcas o no corras o no llegues a tal lado, es porque sencillamente Dios sabe en qué puede guardarte y cuidarte. Él es un Dios bueno, Él es un Dios maravilloso, y Él prefiere muchas veces decirte un no que te pueda prevalecer en la vida, que te pueda ayudar en la vida, a decirte un sí que te destruya. Fernando, ¿ibas a decirnos algo? ¿Bajaste la mano, Fernando? Fernando levantó la mano. Te escucho, Fernando. Pastor, muy buenos días mis hermanos. Yo no sé si es un aporte, una pregunta. En la historia del buen samaritano y en ese entonces aplicarlo para este tiempo, hay una ley que es un delito no ayudar a una persona en un accidente. Ok. Gracias, muy amable, pastor. Bueno, figúrate que en aquella época existía la ley de la ayuda, eso está en Deuteronomio también. Que fuéramos misericordiosos con la viuda, el pobre y el extranjero. Pero pasó algo. Por eso les digo, las leyes se modificaban, se alteraban. La ley de Moisés siempre estuvo. La ley de Moisés aprobada por Dios se mantuvo, pero los reyes de la tierra cambiaban leyes. Acuérdate que en el momento en que viene el libro de Crónicas y de Reyes, el cayado se dividió. Jeroboam y Roboam dividieron el reino. El reino del sur, Judá y Jerusalén, el reino del norte, Israel y Samaria. Y los israelitas se juntaron con naciones de la tierra y se les llamó samaritanos. Los de Judá se quedaron en Judá, y aunque los dos fueron llevados cautivos, los que volvieron fueron los judíos, y los judíos ya no se hablaban con los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Hebreos israelitas que se juntaron con otras naciones. Se aborrecían porque para los judíos el samaritano era un hombre abominable por haber violado las leyes morales civiles que Moisés les había dado, ordenadas y dirigidas por Dios en el decálogo de constitución, para que usted lo entienda. Entonces ellos pasaban y no se hablaban. Entonces dice que un hombre fue golpeado, ¿sí o no? Atracado y casi dejado muerto. Al parecer ese hombre, esto le va a sacudir a usted, era un extranjero, un gentil. Los judíos no se hablaban con los gentiles, con los griegos o con otras personas, porque los tomaban como inmundos, porque sus culturas y todo no adoraban a Dios. Por eso Pedro dice: ustedes saben cuál difícil es para mí sentarme a hablar con un judío, con un hombre no judío, porque para mí son inmundos. Esto es fuerte. Entonces, esto lo va a sacudir. El buen samaritano, representado en Jesús, Jesús se coloca como un hombre que aparentemente para los judíos era inmundo, no seguía la ley y se había negado a juntarse con las naciones. Tuvo más misericordia sobre otro gentil que los mismos judíos. Otros dicen que probablemente el hombre que fue golpeado y atacado era un judío, y que los mismos levitas y los mismos sacerdotes no tuvieron compasión con ellos mismos, pero que vino alguien que era enemigo del otro y lo acudió y lo atendió. Para mí la segunda es más veraz, que el samaritano tuvo compasión de un judío, lo vistió, lo ayudó y lo hizo. Ahora, respondiendo a la pregunta del hermano, yo creo que era una ley vigente, pero en el momento en que ya se tomó que alguien había quebrado una ley más fuerte, no obedeció esa ley débil.
Se lo explico. Para ellos, un samaritano, un hombre que había violado la ley, no tenía derecho a experimentar misericordia, porque para ellos quien quebraba una parte de la ley la quebraba toda. Por eso se dice que nosotros ya no dependemos de la ley, porque si alguien quiebra una sola coma de la ley, la viola toda. Entonces probablemente esa ley era aplicable, pero cuando alguien la violaba ya no se aplicaba, por eso no ejecutaban misericordia, Fernando. Impresionante, ¿no? Néstor, te escucho y avanzamos, por favor. Sí, pastor, en Hechos 16 está Pablo echando fuera el espíritu de adivinación. Este hombre, este famoso mendigo vagabundo que está profanando la palabra, está dando a entender que cualquier vagabundo puede hablar la palabra, o sea, está profanando a Dios. ¿Y qué se debe hacer cuando lo escuchemos? Yo no escucho ese tipo porque desde que me dijeron a mí, siempre me ha parecido una persona supremamente mala. Entonces, ¿qué pasa? Hay que es que reprender el espíritu que está en él, porque está diciendo que cualquiera puede predicar a Dios y está blasfemando contra Dios. Ahora, mira, no es loco lo que dice, no es loco lo que dice en cierto punto, pero es gracioso. Y esto nos va a sacudir. Néstor, te va a sacudir un poco esto. Es verdad, cualquier loco puede predicar a Jesús, pero no cualquiera puede vivir a Jesús. Los curas predican a Jesús, los testigos de Jehová predican de Jesús. Amén, amén, amén. Voy a esto, los del séptimo día predican de Jesús, las sectas predican a Jesús, y el problema no está en predicar de Jesús, el problema es en reconocer que Jesús es Dios. Es en vivir al Jesús Dios, es que el Jesús Dios se revele, es que el verdadero Dios se revele a la vida del hombre y lo cambie. Escúcheme, el problema de las religiones no es hablar de Jesús, el problema de las religiones es reconocer que Jesús es Dios. Lo dije, duro. Cualquier persona puede hablar de Jesús, amén, pero no cualquier persona puede experimentar a Jesús Dios. Ese es el problema y la filosofía de las religiones, que hablan de Jesús como el carpintero, como el profeta, como el Hijo de Dios, como el misericordioso, como el Salvador, pero no todos reconocen a Jesús como el Señor y como Dios. Ese es el hecatombe. Y cuando hablamos de apocrifismo, para volver a nuestro tema, existe algo. Los libros deuterocanónicos deberían ser tomados como algo histórico y comparativo. Ejemplo, en el libro de Tobit aparece un ángel llamado Azrael o Rafael, que le dice a Tobit que vaya y saque los hígados de un pescado, porque Tobit está caminando y una paloma lo poposea en sus ojos, él queda ciego, pero él va y supuestamente un ángel se le aparece. Mira el misticismo de esto. Se le aparece el ángel Rafael y le dice: yo soy el ángel de la sanidad enviado por Dios, y tienes que ir y abrir un pescado y sácale el hígado y sácale las branquias y ponlas en una brasa y coge y ungete los ojos y de ahí tendrás sanidad. Para muchos un ritual hechicero, para otros una locura, pero cuando usted lee esto, usted puede comparar y decir: ¿quién iba a pensar que el pueblo de Israel también creía en la angeleología, la demonología y la hechicería como base plena de sus vidas? Y por eso Dios los reprendió. Lo que usted ve en ese libro es hechicería y adulteración de lo genuino. Pero pastor, ¿por qué está ahí? ¿Por qué está en esos libros históricos? Acuérdate, Dios no estaba hablando, Dios no se manifestaba, y la gente, al ver que Dios no estaba, acudía a cualquier tipo de búsqueda espiritual. Y usted puede usar ese libro para decir: mira, Israel también muchas veces adoraba
a los ángeles y buscaba. Pero, y pastor, pero eso no está en nuestra Biblia, eso no aparece en la Biblia sagrada de nosotros. ¿Seguro que no? ¿Qué dice la Biblia en el estanque de Betesda? Los dejé mudos. Aquí los alumnos quedaron mirándome. ¿Cómo? ¿Qué dice la Biblia del estanque de Betesda? Que de vez en cuando descendía un ángel y tocaba las Bajaba un aguas. ángel. ¿Ah? Bajaba un ángel. Que de vez en cuando bajaba un ángel y tocaba las aguas y todo el mundo corría para alcanzar sanidad. Y llegó Jesús y en medio de ellos sanó a un paralítico y ninguno se dio cuenta que el dador de la vida estaba en medio de ellos por estar pendientes del agua. Por estar pendientes del agua. ¿A qué horas desciende el ángel o el viento sopla y mueve las aguas? Y todo el mundo pendiente de ahí cuando Jesús, el sanador, estaba en medio de ellos. Sana al paralítico. ¿Usted cree que gente no se dio cuenta que Jesús había sanado el paralítico? Esto es impresionante. Jesús sana al paralítico y toda la gente no le importó que Jesús haya parado a un paralítico. Ellos seguían esperando al ángel y dice que Jesús se perdió por medio de ellos. Oye, esto es impresionante. Tan cegado estaba Israel a la idolatría y a esperar milagros de las manifestaciones secundarias de Dios, que no se dieron cuenta que el mismo Dios estaba en medio de ellos para sanarlos. Solo un hombre recibió la sanidad en el estanque de Betesda. Y los demás, viendo lo que se paró y tomó su lecho y se fue, no siguieron a Jesús, siguieron dependiendo del estanque. Juan, te escucho, muy rápido. La Biblia dice en un versículo, teniendo oídos no oirán, teniendo ojos no verán, semejante a ellos son los que hacen tales cosas. De igual manera, muchas veces el pueblo de Dios necesita ver para creer, como Tomás, y eso fue lo que pasó en el estanque de Betesda. Preferían esperar algo que ya ellos habían visto, pero no ver la realidad viva de Dios haciendo el milagro en el instante. Esto es fuerte, muy fuerte. Pastor Benjamín, ¿estás por ahí? Pastor Benjamín. Amén, amén. Pastor, ¿te acuerdas de este pastor que cerraba y abría la Biblia de Ríos de Agua Viva allá en Suezca? Sí, el pastor de Oraves. El río de fuego. Eso, note esto. Esto los va a sacudir. Pero esa tendencia ya venía del paganismo de las culturas judías. ¿Dónde encuentra? Es que él decía que al abrir y cerrar la Biblia y solamente enseñarles eso, que porque el Espíritu Santo ya nos había enseñado y que no necesitaba de que nadie le enseñara. Exacto. Pero esa tendencia pagana ya venía. Por eso él no dictaba discipular. Mire esto, pastor. Esa tendencia pagana ya venía y está en los libros deuterocanónicos. Y era una costumbre que tenían los rabinos. Hay un libro de los deuterocanónicos que se llama el libro de sabiduría. No sé si lo han leído, pero yo lo he leído y dice en el libro de sabiduría, los rabinos, pues mira, es que era tremendo la cultura. Dice, los rabinos pues han por debajeado su sabiduría y han dejado de lado las escrituras y ahora solamente llegan, y así como los que convocaban a sus dioses muertos de madera y de talla, hacen lo mismo pues con los libros de la ley. Cierran y abren diciendo, Dios nos hablará, cuando ellos mismos abren lo que les conviene. La cábala. Ajá. Y estas culturas ya venían. ¿Por qué yo digo, hermanos?
Lea los deuterocanónicos. Pastor, pero es que no, léalos. Tenga Biblias con deuterocanónicos. Yo tengo la Biblia del Oso, yo tengo la Septuaginta, yo tengo la Biblia del Siglo de Oro que la he repartido cuando dicto seminarios. Porque leer esos libros, wow. El libro de Baruch, el libro de Daniel. Si usted mira, el libro de Daniel tiene unos errores cronológicamente históricos. ¿Por qué? Porque nuestra Biblia dice que echaron a Daniel en el foso de los leones, ¿sí o no? Y que estuvo varios días. En el libro de Deuterocanónicos, del libro de Daniel, dice que Daniel entraba y salía del foso. y que no fue una sino dos veces la que lo echaron. Y que en el foso de los leones llegaba un profeta que podía teletransportarse y le llevaba comida. Léalo. Y entonces, pastor, si ve que eso no es de Dios. No, eran libros históricos, pero nos está mostrando la decadencia del por qué Dios dejó de hablarle a Israel. Porque es que hasta creían en la teletransportación, se creían Goku. Eso ni las historietas de Dragon Ball Z, dicen los muchachos. ¿Usted le da risa? Y no concuerdan. Por eso, aunque son históricos, no fueron tomados como inspirados. ¿Por qué? Porque no había una temática concordable a lo que Dios estaba haciendo. Ahora, quiero estos últimos 10 minutos, antes de dar la palabra a Melanie, hablarle de lo que es el apocrifismo. Por favor, ténganlo aquí. No es lo mismo el deuterocanonicismo, mal pronunciado por nosotros también como libros apócrifos. No, son libros históricos que no están. Y como les digo, esta clase la repetiremos en un segundo nivel en el mes de agosto, donde les voy a hablar de los decálogos, voy a hablar de los códices, el códice vaticano, el códice vitalicio, el códice septuagintino, o lo que nosotros también llamamos el Textus Receptus, los textos críticos. Todo eso lo vamos a ver, lo van a ver conmigo. Pero note algo, eso será en el segundo semestre. Amén. ¿Cuándo la tengo? ¿Este lunes? O sea que este lunes les toca otra vez conmigo. Pasado mañana. Sí, libros apócrifos y deuterocanónicos. Los volveremos a tener el lunes, o sea que conéctese, tanto los de maestría como los de licenciatura. Ay, Dios mío, tengo buen tema, esto va a ser bueno. Entonces mire esto, el término apócrifo significa oculto, y existieron unos libros apócrifos que vamos a analizar aquí, del Nuevo Testamento. El Evangelio de Judas. Yo, Judas, he traicionado al Señor, porque el Señor me dijo que lo traicionara, y yo me tengo que quitar la vida para que se cumpla el plan y propósito de Él. Unas cosas. Y cuando usted va y mira el puño y letra con los que escribieron el Evangelio de Judas, lo habían escrito 50 años después, y la letra no concordaba ni siquiera con los escritos de Judas, porque Judas no era un hombre campesino y no era un letrado. Y el Nuevo Testamento de Judas lo escribió un letrado. El Evangelio de el incrédulo Tomás, el Evangelio de María Magdalena, que dice que tuvo un Jesús Junior, y se mencionan en textos como el Código Da Vinci y cosas así. Usted va a aprender de esto para darle duro. Luego vamos a hablar de los gnósticos. ¿Quiénes fueron los gnósticos? Los pranósticos, los estoicos, que quisieron adulterar esto. ¿Por qué el libro de Enoc no fue tomado? El lunes va a tener aquí una clase del por qué el libro de Enoc no fue tomado.
Pero es que el libro de Enoc debería ser mencionado, porque el libro de Enoc habla de 10 ángeles que descendieron a la tierra, tomaron metamorfosis, se volvieron Superman, se acostaron con las mujeres y nacieron Supermancitos. ¿Y por qué el libro de Enoc no entró en el canon? Si el libro de Judas lo menciona, que Enoc es mencionado más de 2 o 3 veces en el canon bíblico, ¿por qué no fue tomado? Sencillamente porque el libro de Enoc fue adulterado. Tiene parte de realidad como tiene parte de adulteración por parte de los gnósticos alejandrinos. Y cuando hagamos aquí la exégesis de eso el lunes, usted va a decir, wow, ahora entiendo. ¿Por qué no pudo ser incluido? Porque la palabra de Dios, la palabra de Dios no puede ser adulterada. Y por eso se le llama a esto el canon sagrado. Míreme aquí, cuando usted abra su Biblia, los 66 libros, no los deuterocanónicos. Los deuterocanónicos son libros que sirven para ratificar el canon sagrado. Los 66 libros se le llaman canon sagrado porque no tienen ningún error, ni de concordancia entre ellos, ni de expresión temática entre ellos, ni de contextualización entre ellos, ni de idiomática entre ellos, ni mucho menos descoordinación entre ellos mismos como libros inspirados por Dios. Por eso el libro de Enoc no entró, porque al ser adulterado ya no es canon sagrado, aunque se ha mencionado. Por eso les digo, su Biblia contiene los textos sagrados, inspirados por Dios, permitidos por Dios, concordados por Dios, y que solo en la vida del hombre se vuelven palabra de Dios cuando el hombre no lo ve como un simple libro, sino cuando el hombre deja que el libro se haga vida en él. Espero les haya gustado la clase, amados. Sé que hoy no vimos muchos versículos bíblicos, no me malinterprete porque hablamos de mucha Biblia, pero no vimos versículos bíblicos porque esto es una clase histórica. Amén. Sin embargo, si usted quiere que hablemos de Biblia, pues anote estos versículos bíblicos que están en su Biblia. Juan capítulo 1, el verbo se hizo carne. Anote también Primera de Timoteo capítulo 4 verso 16, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y doctrina es todo lo que yo doy y recibo, por eso no puedo tomar de los libros apócrifos y hacerlos una doctrina para mi vida. Por eso está la advertencia de Lutero y de Casiodoro de que eran libros históricos, mas no una doctrina. Entonces, Primera de Corintios capítulo 4 versículo 16. También está en Segunda de Pedro, anótelo, porque usted quiere Biblia, yo le doy Biblia. Segunda de Pedro también nos dice que ninguna profecía fue inspirada o de interpretación privada. Por eso no creemos en los apócrifos, porque los apócrifos eran supuestamente libros que se interpretaban ocultos, a solas, privados, y ninguna interpretación fue de carácter privado. Amén. Creo que puedo darles más citas bíblicas, pero aquí nos quedaríamos. Entonces espero que por lo menos estas 4 lo mantengan firme, porque hay que dar palabra también para no ser acusado de que la clase fue simplemente historia y no hubo Biblia, aunque creo que hubo Biblia en todo el término de lo que hablamos y pronunciamos. Ok, Melanie y Néstor, y terminamos.